Bienvenidos, mi nombre es Andrea Quintana y desde la redacción de Thomson Reuters gestionamos la realización de este tutorial en donde el contador Cristian Ariel Ríos nos comenta cuáles son los tips a tener en consideración para la próxima liquidación de la primera categoría del impuesto a las ganancias, periodo 2021. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Ríos. Ante todo, quiero agradecer a la editorial Thomson Reuters por esta nueva convocatoria que me hicieron para este año, para las liquidaciones de ganancias, periodo 2021, que se nos vienen ya durante mayo y junio. En esta oportunidad vamos a hablar de las ganancias de personas humanas en cuanto a la primera categoría. Para eso es importante tener en cuenta que el principio aplicable a la primera categoría es el principio del devengado. Y esto es importante porque, sobre todo, suele ocurrir mensualmente cuando un alquiler no se factura y, por ejemplo, no se declaran ingresos brutos por no haberse facturado, pero tengamos en cuenta que el principio del devengado, un breve repaso conceptual, es cargar en el ejercicio fiscal, en este caso, todo lo cobrado sin importar si realmente se percibió ese dinero o no. En el caso del alquiler, de la locación o del arrendamiento, está sujeto a un contrato que en el momento del acuerdo entre partes y establecer la firma, nace la obligación para el locador o el arrendador de facturarlo, de cobrarlo, y para el locatario o arrendatario precisamente de pagar ese arrendamiento o alquiler. El artículo 44 de la Ley de Impuesto a las Ganancias hace referencia precisamente a estas rentas de primera categoría o también llamadas rentas del suelo. Pero, digamos, ¿qué se considera en sí rentas de primera categoría? Bueno, el artículo 44 nos brinda una serie de 7 caracterizaciones aproximadas. La primera de ellas se considera renta de primera categoría el producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles o arrendamientos, estos urbanos, por ende, o rurales, ¿verdad? Otro de las caracterizaciones que hace el artículo 44 es en cuanto a cualquier tipo de especie, en cuanto a la contraprestación que se reciba por la constitución de derechos, por ejemplo, a favor de terceros, como ser un usufructo, uso, habitación o anticresis. En tercera medida, también se puede considerar renta categoría el valor de las mejoras introducidas en los inmuebles que constituyan beneficios para los propietarios, ¿verdad? Este es un requisito fundamental, porque es precisamente lo que debe cumplir este punto para ser considerado renta de primera categoría. Otro aspecto es la contribución directa o territorial que el inquilino o arrendatario, según el caso, haya tomado a su cargo. Estos tips lo vamos a ir viendo a medida del desarrollo de las diapositivas y de la exposición en sí. Otra caracterización que puede tomarse como renta de primera categoría es el importe abonado por los inquilinos o arrendatarios por el uso de bienes muebles o servicios que suministre el propietario, ¿no? Y como últimas dos, viene referido a un mismo tema que es el valor locativo. En primer lugar, el valor locativo computable por los bienes, por los inmuebles, perdón, que sus propietarios ocupen por recreo o veraneo. Y el otro es el valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado. En cuanto al primero, el producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles urbanos y rurales, se incluye acá la sublocación también de estos tipos de inmuebles, ya sea en dinero o en especie, es decir, dinerario y no dinerario. El artículo 110 del decreto reglamentario admite la deducción de aquellas locaciones consideradas como incobrables. Y ahora quiero hacer un paréntesis acá, porque precisamente lo que viene debajo del ejemplo, para aclarar esta cuestión, se puede presentar la situación de que luego de contemplarse un alquiler como incobrable, este se cobre posteriormente al ser encuadrado de tal forma. Este es el caso si, por ejemplo, en la liquidación del 2020 se consideró como incobrable un alquiler, se lo dedujo de las rentas de primera categoría, y resulta ser que en marzo del 2021 el alquiler se cobró, se terminó cobrando. Lo que indica precisamente esta cuestión es que
ese alquiler cobrado deberíamos tomarlo, declararlo en ganancia de primera categoría en el periodo 2021. Por eso deberá declararse como ganancia en el periodo que se cobre. Un caso particular son los alquileres y arrendamientos en especie. Es decir, cuando se perciban este tipo de arrendamientos en especie, por ejemplo, declararán la renta en base a la valoración de los bienes recibidos. ¿Y qué se entiende con esto? Se entiende que es la realización durante el año fiscal de estos bienes. Se los debe valorar al fin del año fiscal y en el caso de que no tengamos la posibilidad de hacerlo, se puede utilizar el precio de plaza al final del año. En cuanto al otro punto de la caracterización de las consideraciones como renta de primera categoría, cualquier especie de contraprestación que se reciba por constitución de derechos reales a favor de terceros. En carácter de imputación fiscal, el decreto reglamentario prevé que la contraprestación recibida debe prorratearse en función del tiempo de duración del contrato celebrado. Esto lo indica el inciso C, precisamente, del artículo 110 del decreto reglamentario. Un tema muy interesante es el tema de mejoras. Primero, tener en cuenta que las mejoras claramente deben constituir, como su palabra un poco lo dice, un beneficio para la propiedad, una mejora precisamente para la propiedad, el cual incremente su valor. Con lo cual, acá hay dos puntos a tener en cuenta y a separar. Primero y principal, lo que decía anteriormente, la constitución como mejora en cuanto a un beneficio para la propiedad y el incremento de valor de ese inmueble. Ahora, el otro punto muy importante es, en forma interpretativa, el periodo de devengamiento de esa mejora. Es decir, a veces se torna la confusión en decir, si yo inicio una mejora el 1 de enero del 2018 y la fecha de habilitación es el 1 de enero del 2020, ¿a partir de cuándo empiezo a devengar eso? Bueno, lo que dice la ley es que se debe tomar la fecha de habilitación. En el caso planteado, deberíamos tomar desde el 1 de enero del 2020 como fecha de habilitación, con lo cual como inicio del devengamiento. Y en cuanto, agrego acá en el tema de mejoras, en cuanto se corresponda la amortización de ellas, la amortización va por el lapso de vida útil que reste al inmueble respectivo, ¿verdad? ¿A partir de cuándo? A partir de la fecha de habilitación. Cuando en el primer párrafo del artículo 230 del reglamento se habla como presunción de mejora, en el momento, en el importe del ejercicio, es cuando se habilita más de un 20% del valor residual del bien ajustado a su costo computable. Esto en cuanto a mejoras. Y en cuanto a contribución directa o territorial y otros gravámenes que el inquilino o arrendatario haya tomado a su cargo, acá tenemos este tipo de ingresos que son muy habituales dentro de la primera categoría y precisamente uno de los puntos hace referencia a lo que es contribución en cuanto a impuesto inmobiliario y demás gravámenes que se hayan acordado previamente que los tiene que abonar el inquilino o el arrendatario. En el caso de que no haya un acuerdo celebrado y que haya una presunción, las cargas deben ser soportadas por el propietario o arrendador. Ahora, la incorporación de estos gravámenes, de estos impuestos inmobiliarios, por ejemplo, en la determinación de la renta bruta, implica cuándo puedo yo imputármelos. Bueno, precisamente cuando ocurre que son soportadas por el propietario y por el arrendador. Lo que me dice el artículo 111 del reglamento es, para yo poder deducir estos gastos, estas cargas que tuve, debo incorporarlos a la renta bruta y luego de alguna manera netearlos cuando lo vuelvo a deducir. Por eso se aclara en el inciso A del reglamento, del artículo 111, que para determinar la ganancia neta se podrá deducir de la ganancia bruta los impuestos, tasas y demás gravámenes análogos, que son precisamente los mencionados, que corresponden al periodo por el cual se efectúa la declaración jurada. Tengamos en cuenta y siguiendo siempre con el principio general del devengado, tanto para ingresos como gastos deducibles.
Una cuestión muy interesante, muy importante también a tener en cuenta son los gastos, perdón, el valor locativo de los inmuebles, y acá tenemos que diferenciar o discriminar, como también lo hacen los últimos incisos del artículo 44. Y en primer lugar podemos hablar del valor locativo de los inmuebles destinados a recreo, veraneo u otros fines semejantes. Lo importante a considerar como primer lugar es claramente el concepto de valor locativo. Y precisamente este concepto deviene al alquiler o arrendamiento que se obtiene o que se obtendría, que obtendría el propietario si alquilara o alquilase o arrendara o arrendase el inmueble, o el inmueble rural o inmueble urbano, o parte del mismo que ocupa, o cede gratuitamente a un precio no determinado. Aquí entra en juego lo que es el valor locativo. Con lo cual, el hecho imponible se va a generar por el periodo donde el bien esté ocupado, ya que en ese periodo, precisamente, el inmueble va a estar afectado a este recreo, veraneo u otros fines semejantes, como se titula esta sección. Ahora, en cuanto a la contemplación de gastos deducibles, hay que tener en cuenta que cuando sea computable este tipo de renta, lo serán los gastos incurridos a los efectos de obtener, mantener, preservar la ganancia grabada, claramente, de nuevo, bajo el principio del devengado. Esto es, por ejemplo, si tengo un club de campo y alquilo parcelas, el gasto deducible va a ser lo que a mí me cueste mantener esas parcelas, cortar el pasto, pagar la luminaria, el mantenimiento en sí. Eso va a ser deducible precisamente del alquiler de esa parcela, que sería el ingreso. Como consiguiente, vamos a precisamente citar la normativa y la presunción que hace en cuanto al valor locativo. Salvo prueba en contrario, el valor locativo del inmueble no es inferior al valor de mercado que rige en la zona donde esté radicado el inmueble. Esto como regla general en cuanto al valor locativo, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede en el caso de ceder un inmueble o en el caso de que se constituya, por ejemplo, un derecho real sobre este, sea un usufructo, una habitación, dicresis, superficie, uso u otros? Bueno, cuando se cedan inmuebles en locación o se constituyan derechos reales, como los mencionados, por un precio inferior o más bajo al del mercado que se rige en la zona en la que el bien inmueble está ubicado, en este caso en particular el fisco tiene la potestad de estimar de oficio la ganancia correspondiente. Por eso es que siempre claramente se busca evitar esta estimación de oficio del fisco, y por ello es que tenemos que contar con toda la información que refleje la realidad económica de lo que está sucediendo, para no entrar en esta presunción o en esta estimación, mejor dicho. Acá tenemos una cuestión sobre un caso particular del valor locativo de los inmuebles destinados a recreo o veraneo. Y el caso particular viene al punto de un mismo inmueble destinado a usos diversos. A esto hace referencia el artículo 174 del decreto reglamentario, en donde establece que la deducción de los gastos deberá tomarse únicamente en la proporción de la parte ocupada para la obtención de esa renta gravada. Y acá deviene el caso de copropiedad, porque se puede presentar la situación de que un inmueble esté afectado a varios usos. Por ejemplo, sea casa-habitación y resulte que un porcentaje del inmueble sea destinado a una oficina de atención comercial o, por ejemplo, como vamos a ver, un contador que atiende a sus clientes en un sector del inmueble. En consecuencia, el artículo 108 del reglamento nos dice que se podrá tratar a la parte del inmueble afectada, cada uno de los usos, como un inmueble distinto. Yo tengo que separar el tratamiento de lo que es la parte afectada casa-habitación y la parte afectada de uso comercial, por ejemplo. Y precisamente acá tenemos el ejemplo que mencionaba anterior en cuanto al caso en particular del inmueble destinado a usos diversos. Y es el ejemplo de un abogado
que es propietario de un inmueble radicado en Cava, cuyo destino es la casa habitación. El 25% del inmueble, supongamos, sin establecimiento de un precio exacto, se lo cede al hermano, porque es familiar, un acuerdo entre familia. El hermano es contador y le cede el 25% a él para que lo destine a la atención de sus clientes, es decir, de uso comercial, la prestación de sus servicios. En este caso, ¿cómo quedaría esta cuestión? En este caso, el 75% del valor locativo de la vivienda, al ser considerado casa-habitación, está exento por la aplicación del inciso N del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Pero como cuestión a tratar específica, el 25% restante, que es lo que le cedió al hermano a un precio no determinado, según establece el artículo 56 del reglamento, el valor locativo va a ser proporcional a ese 25%, lo cual va a quedar grabado en el impuesto a las ganancias precisamente por corresponder a renta de primera categoría. En cuanto a la composición de ingresos, tenemos que tener en cuenta cuáles son las deducciones especiales de la primera categoría. El artículo 89 de la ley establece precisamente que son deducibles los gastos de mantenimiento del inmueble. Pero ahora bien, en el caso de los inmuebles urbanos, tenemos que considerar dos alternativas de atribución o de deducción de gastos de mantenimiento. Una de ellas es deducir los gastos reales en base a comprobantes y otra es deducir los gastos presuntos. En cuanto a los gastos presuntos, la presunción precisamente de gastos de mantenimiento debe sí o sí representar el 5% de la renta bruta del inmueble. Pero ¿qué pasa? Es una condición sine qua non que tener en cuenta que en el caso de inmuebles urbanos no podemos cambiar de criterio a lo sumo que hayan pasado 5 periodos fiscales o 5 años. Ahí recién se admite cambiar de criterio. Si establecemos el criterio de gastos presuntos, tenemos que mantenerlo durante 5 periodos fiscales. Lo mismo ocurre viceversa si utilizamos el criterio de deducir gastos reales en base a comprobantes. Ahora, hay algunas cuestiones que debemos conocer, que esto en primer lugar ocurre con los inmuebles urbanos, porque ahí viene la pregunta que vemos en pantalla en cuanto a las deducciones especiales de primera categoría, ¿quiénes no pueden optar por estas alternativas y deben optar solo por una? Es decir, solo por una me refiero a la deducción de gastos en base a comprobantes y no pueden optar por gastos de mantenimiento presunto. Bueno, son aquellas personas que por su naturaleza deben llevar libros o deben rendir cuentas a su gestión, a su administración o administraciones, y los inmuebles rurales. En este caso hay que aclarar en cuanto a los impuestos y tasas que gravan el inmueble en cuestión, el inciso A del decreto reglamentario nos dice que son deducibles en la medida en que estén devengados. De nuevo, volvemos al principio general que hablaba cuando iniciaba la exposición en cuanto a lo que rige en la primera categoría, que es el principio del devengado. Y por ejemplo tenemos el impuesto inmobiliario o aquellos gravámenes análogos municipales devengados precisamente durante el año. Ahora bien, como un compendio del artículo 111 del reglamento, tenemos qué podemos deducir en cuanto a su totalidad como gastos de mantenimiento. En este caso tenemos los impuestos y tasas mencionados anteriormente, que estén pagados o no, principio del devengado, en cuanto a contribución inmobiliaria, gravámenes análogos, gravámenes municipales, tasas, etcétera, amortizaciones de edificios y demás construcciones que incluyen también los gastos de mantenimiento, los gastos de mantenimiento, mejor dicho. Los intereses devengados por deudas hipotecarias, estos son intereses contenidos en las cuotas, por ejemplo, de inmuebles a plazo. Las primas de seguro, siempre y cuando cubran riesgos sobre los inmuebles en cuestión. Y vinculados a estos gastos mencionados o a estas deducciones mencionadas, un tema muy interesante a tener en cuenta es el tratamiento de las amortizaciones. Y precisamente para ello tenemos el artículo 87 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
al cual nos dice que se admite como deducción, en concepto de amortización, el 2% anual sobre el costo del edificio o construcción. Esto radica, contablemente, como sabemos, la vida útil del inmueble son 50 años. Precisamente, en otras palabras, es el 2% anual sobre precisamente el costo de edificio y no del terreno. A lo sumo que sea un inmueble rural y en ese caso tenemos otras consideraciones con el terreno. La misma deberá practicarse, es decir, la amortización, desde el inicio del trimestre del ejercicio fiscal o calendario en el cual se hubiera producido esa afectación del bien inmueble, hasta el trimestre en el que se agote el valor de los bienes o hasta el trimestre inmediato anterior en el cual se venda, por ejemplo, el inmueble. Por eso dice allí que se enajenen o se desafecten de la actividad o de inversión. Es decir, yo tengo que amortizar durante los 50 años de vida útil del inmueble o bien hasta el trimestre inmediato anterior al que lo vendí, al que lo venda, o lo desafecte en sí de mi actividad. Hay una aclaración en cuanto a la amortización de instalaciones que hace el decreto reglamentario en su artículo 112 y precisamente deviene de la vida útil de las amortizaciones de las instalaciones. Y lo que dice el decreto reglamentario o esta aclaración que hace es que cuando la vida útil sea inferior a 50 años, podrán ser amortizadas por separado estas instalaciones, de acuerdo también y apoyado por el artículo 88 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Un caso especial tenemos las rentas de primera categoría, de fuente extranjera en este caso, y para ello tenemos el artículo 136 de la ley, en donde hace referencia a este tipo de rentas, y lo primero que nos indica es que se encuentran incluidas en el inciso F del artículo 44 de la Ley de Ganancias, los inmuebles situados en el exterior, que sus propietarios son residentes en el país, vivan en el país, y destinan a vivienda permanente, manteniéndolas habilitadas por brindarles alojamiento en todo tiempo y de manera continuada. Lo que se interpreta en base a este artículo es que el valor locativo, precisamente, o arrendamiento presunto, que va a ser atribuible como renta, es superior al valor de la locación o arrendamiento que obtendría el propietario si alquilase o arrendase el bien a un precio no pactado. Y ahí viene la cuestión de la presunción, precisamente, de este arrendamiento o del valor locativo. La resolución general 4236 de la FIP especifica un poco en cuanto a qué se refiere con el concepto, con la expresión de vivienda permanente. Precisamente la resolución lo que dice es que vivienda permanente se refiere al alojamiento a disposición de una persona humana en forma continuada o continua, resultando irrelevante el título jurídico que posea sobre la misma. Es decir, mientras una persona tenga un alojamiento en forma continuado, fiscalmente se lo toma, se lo considera como vivienda permanente. Para finalizar la exposición, tenemos un ejemplo precisamente del valor locativo, de la determinación de la renta neta, de la ganancia neta, en el caso de un contribuyente que es titular de un inmueble ubicado en Pinamar, que está destinado, un poco por la zona también, a recreo o veraneo en los meses de enero, febrero y marzo. El resto de los meses permanece desocupado el inmueble. Tenemos que tener ciertos datos. Por ejemplo, el inmueble fue adquirido en el 2010 por la suma de 850.000 pesos, correspondiendo a la aclaración de que el 20% es atribuible al terreno. Quiere decir, la amortización la tengo que aplicar sobre el 80%. El impuesto inmobiliario devengado es de 30.000 pesos anuales. La contribución municipal asciende a 16.500 pesos anuales también. Y los gastos de mantenimiento, también anual, totalizan 12.000 pesos. Acá tenemos en números y en exposición en sí práctica la solución de este ejercicio. Yo estoy contemplando, en base a la ley, los 3 meses de veraneo, con lo cual el valor locativo tengo que multiplicar por los 3 meses el canon locatario mensual. Con lo cual hago 35.000 pesos por 3 meses, son los 105.000 pesos que tengo finalmente como ingresos. Como deducción, tengo que tomarme en primer lugar la amortización del inmueble,
es 850.000 pesos por el 80%, como decía anteriormente, que es lo atribuible al edificio, a lo edificado, por el 2% anual. El impuesto inmobiliario, que representa los 30.000 pesos anuales, la contribución municipal de 16.500, los gastos de mantenimiento de 12.000 pesos y totalizan todas estas deducciones 72.100 pesos. Como ganancia neta o resultado neto, ingresos menos egresos o deducciones admitidas, obtenemos aquí una ganancia de 32.900 pesos de primera categoría. ¿Cuáles son las conclusiones de este caso? En primer lugar, que es el caso en el que los inmuebles son afectados a recreo o veraneo, con lo cual deben tributar por el valor locativo. Como punto número 2, los 3 meses afectados son enero, febrero y marzo. Ergo, el total de ingresos son 105.000 pesos, por eso ese cálculo, y no los meses que está desocupado. Y como última conclusión, en caso de presentarse una controversia con el fisco, sería necesario que un corredor inmobiliario matriculado realice un informe para contar con los datos fehacientes y desestimar por ahí el valor locativo, la presunción, y tener un número exacto, ¿no? Un precio precisamente pactado, un precio fijado por un profesional. Lo que tenemos que recordar, como una regla general, es que el valor locativo de la casa-habitación está exento cuando sea ocupado por sus propietarios. Esto es muy importante considerar y sin más, los quiero un poco informar sobre lo que viene, que son precisamente los vencimientos generales, tanto para ganancias de primera categoría como segunda, tercera o cuarta. Y precisamente por el momento, las presentaciones están venciendo en junio del 2022, en las fechas que vemos en pantalla, según terminación de quit, 13, 14, 15 de junio. El ingreso del saldo a pagar, 14, 15, 16 de junio, también según terminación de quit. Y esto está sujeto, como ya todos conocemos y estamos acostumbrados de alguna manera, a alguna eventual prórroga, ¿verdad? Por el momento, los vencimientos radican en junio, con lo cual estamos a la espera de los aplicativos para poder avanzar con las liquidaciones, pero está sujeto a prórroga ante estos retrasos mencionados. Sin más, les dejo un gran saludo a todos, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.